Bienvenidos a una edición más de su programa Diálogos con Libertad. Soy Richard Shaw y hoy tenemos en el estudio a una persona muy especial, un periodista de muchísimos años con el cual tuve el gusto de compartir sala de redacción en Diario El Gráfico. Bienvenido a Diálogos con Libertad de la APG, mi querido amigo Adrián Velázquez. ¿Cómo has estado? Bien, Richard, gracias por invitarme, muy amable a tu audiencia. Gracias por dejarme entrar a sus hogares. Gracias. Bueno, estamos en Radio Universidad y también en las plataformas digitales de la Asociación de Periodistas de Guatemala. Adrián, nos conocimos en la experiencia de Diario El Gráfico, ya en el periodismo especializado. Quiero que le cuentes a la audiencia cuál es el objetivo de este periodismo especializado, cómo te iniciaste en el tema de las ediciones ya segmentadas, como podríamos llamar. Bueno, acordate que en el gráfico comenzamos con una sección musical. ¿Te acuerdas que tú tenías Jóvenes Magazine y nosotros fuimos a hacer Audioescena, que era de la industria disquera, de la música, de los shows, a eso se dedicaba Audioescena. Y es porque la necesidad de trabajar, pues uno va buscando ideas, qué puede funcionar, qué puede vender anuncios. Y en ese momento la revista Billboard de música, Variety en cine, y estaban otras como Rolling Stone también. Entonces nosotros pues emulamos eso en Guatemala y fue como hicimos Audioescena. Estaba el compañero Pepe Estrada, Sergio Alvarado, e hicimos esa publicación. Luego después fue que invitamos a nuestro amigo Carlos Rigal, que ahí hicimos una que se llamaba Vida y Salud, que era una cuestión puramente para médicos, y era un tema de médicos. Teníamos música, teníamos médicos, y luego tú seguiste por otro camino, se dejó de sacar Audioescena, y nos hicimos cargo de Jóvenes Magazine, cuando tú agarraste otro camino más. Pues yo recuerdo, tal vez ahí esta parte se te pasó un poquito, que también tuviste a cargo la revista TV Guía. Ah, TV Programas. TV Programas, ahí empezamos, no se veían los anuncios, vamos. Sí, yo recién vine a la capital, tenía 19, 20 años, y comencé a trabajar, pero mi primer labor fue repartir revistas. El hijo de Jorge Palmieri, el Coqui Palmieri, en la radio me lo encontré y le dije, mira, no tenés un chance, necesito ganar unos centavos, pues, porque uno es joven, necesita sus gastos. Solo que vayas a entregar las revistas los jueves, viernes y sábado a las farmacias y cobres y entregues cuentas. Correcto, me dieron una panel y ahí comencé yo. Toda la historia del periodismo comienza ahí, mi carrera comienza repartiendo revistas, vendiendo revistas en los supermercados, en las abarroterías, en las tiendas, y los sábados salíamos con un grupo de muchachos a las colonias a vender de casa en casa teleprogramas. Ahí es donde comienza todo. El hijo de Jorge. La guía también tuviste una participación. Pues es importante porque yo recuerdo tu participación muy activa en el departamento de suplementos de Diario Gráfico, que pues tenía una visión comercial en cuanto al periodismo especializado. Pero luego, pues, obviamente yo entré a la política, vos seguiste en el periodismo y luego entraste en una faceta muy importante porque era un periodismo especializado pero educativo. Cuéntanos acerca de tu experiencia en Aula 2000. Bueno, nosotros terminamos nuestra vida productiva en gráfico, estuvimos 9 años o 10, llegamos al tope. Entonces estaba José Eduardo Zarco, se hizo amigo de nosotros y nos empezó a proponer, te digo nosotros porque Carlos Rigal estaba muy de la mano trabajando como socio. Entonces nos dice José Zarco que quería que fuéramos a trabajar a Prensa Libre. Y nos vimos. Y entonces ya ahí, aquel traía una idea y dijo, mucha, he visto el newspaper en Education que se está sacando en Miami, y yo creo que era el Miami Herald, que vamos a viajar y vamos a conocer qué es lo que están haciendo. Y nos fuimos a Miami y platicamos con los editores de newspaper en Education, y lo que sucede es de que querían ellos parar violencia en barrios donde había gente afroamericanos y habían latinos,
Entonces comenzaron a meterse en las escuelas, llevaban las ediciones, les enseñaban a la gente que era violencia, les enseñaban el idioma, tenían un programa educativo muy complejo. Eso nos interesó, para luego entonces en Chile había otra publicación similar, y lo que sucedía era de que los periódicos tenían un ciclo de vida. Los lectores, por ejemplo, de Prensa Libre, en 1984 ya eran mayores de 40 años. Entonces, si ves el ciclo de vida del lector, en 10 años iban a tener 50 y así 60 y se iban a morir. Entonces había que rejuvenecer la lectura para Prensa Libre. El mercado cautivo. Claro, y eso era a través de un programa que desde los patojos, desde los 10, 12 años con chicos y todo un programa, se fueran integrando a Prensa Libre y entonces conocieran Prensa Libre y lo comenzaran a consumir. Y ahí es donde chicos era de 7 a 12 años, Aula 2000 de 13 a 18, y luego entraban los suplementos musicales de 18 a 30 años. Y así era como se venía cultivando una nueva... Muy interesante, porque yo recuerdo que ustedes también promovían el periodismo escolar. Es que eso era... El periodismo escolar, motivaban a los estudiantes a participar dentro de la redacción de Aula 2000 y a hacer sus propias experiencias periodísticas. Y es que eso es importante porque muchos de estos estudiantes, de estos corresponsales de Aula 2000, hoy son periodistas. El famoso fantasma de la 94.9. El fantasma es el productor de todas las radios de los Alcázar. Sí, buenísimo. Y él es un producto de Aula 2000. Y así por mencionar una cosa. Pero algo que me llamó la atención fue que también ese ciclo de relación profesional se termina cuando sale José Eduardo Zarco de la Prensa Libre, quedaron un tiempecito más. Ustedes impulsaron junto con Carlos Real el tema de los juegos de talento. Los talentos, ¿cómo se llamaban esos? Juegos interescolares. Los juegos interescolares y de talento. Incluso mi hija Sara ganó un interescolar allá en el Liceo Guatemala de cantando. Había deportes, había arte y todo. Y bueno, pero termina esa época del periodismo especializado dentro de un gran medio corporativo. Y aquí viene la aventura interesante que a mí me llama la atención porque es algo que marcó un antes y después, y es el periodismo regional. Cuando agarras un segmento poblacional de una área específica de la ciudad o del departamento, y ahí es donde nace tu proyecto regional de periodismo. ¿Cómo se llamaba? Mira, tanto en gráfico como en Prensa Libre, a mí me dieron oportunidad de viajar. Hoy te vas por aquí, mañana te vas por allá y todo. Entonces, cuando uno viaja, lo llevan en giras, que a este restaurante quieren dar un almuerzo, que en este hotel te quieren hospedar 2 noches. Entonces yo encontraba siempre lugares y miraba periódicos, publicaciones, Coral Gables, Ocean Drive, y mirabas, y yo los agarraba y los guardaba, porque esa era una manía que yo tenía de guardar periódicos. En Zurich, por ejemplo, no entendía de qué era, pero me decía una persona, ese es un periódico local, ese es un periódico local, pero a mí me gustaba el diseño y todo lo que tenía. Entonces, yo dije, en algún momento yo estoy desocupado, o pasa algo, o ya soy grande, voy a hacer un periódico gratuito. Y de barrio, periodismo de barrio, porque así era como era la cuestión, ¿va? Entonces, a la hora que yo me quedé, cesé mi relación con Prensa Libre, que fueron otros 10 años, ya tenía 20 años de periodismo, apareció el Seco Marroquín, que le decimos con cariño, Juan Carlos Marroquín. Estaba yo en un pinchazo cuando escuché un bocinazo y se abrió un vidrio y pelón, ¿qué tal, mano? ¿Cómo estás? ¿Qué estás haciendo? Aquí, llámame. Y me dejó una tarjeta, pero me llamas, por favor, me urge hablar. Entonces yo lo llamé, ¿va? Y él tiene una rotativa, yo creo que todavía la tiene, y me dijo que quería hacer un periódico en Carretera El Salvador. Entonces, y me enseñó un formato que ella venía trabajando desde hace un par de meses o años, creo yo. Entonces yo le dije, ¿sabes qué? Yo te voy a hacer mejor mi idea. Y le hice
un periódico que se llamaba Condado News. Entonces, cuando lo vio, le encantó. Tirémoslo. Y él tenía el papel, tenía la tinta, tenía la rotativa, tenía todo. El primer ejemplar, me recuerdo, entre él y yo lo repartimos, paramos el tráfico, íbamos en un carro, un Mercedes-Benz, último modelo, que iba lleno de periódicos y lo regalamos por todos lados, lo fuimos a entregar. Ahí nos quedamos trabajando con él como un año, luego yo me quedé con otra persona otro año, pero tuvimos una mala experiencia y yo me separo de ahí. Y ahí cuando nosotros empezamos a hacer otro periódico también dedicado a Carretera de Salvador, que se llama Local Times, que Local Times, que aún existe, una vez al mes. Tiene 16 años de vida ese periódico. ¿Y ese dónde circula, Adrián? En todo lo que es Carretera de Salvador. ¿Y ese lo seguís haciendo vos? Para Ijanes, sí, lo seguimos haciendo con un amigo que se llama Omar, porque Omar vive por allá, entonces él se encarga de allá de la logística y todo. Yo me encargo de la redacción y cosas que le puedo echar la mano. Y ahora todo, pues los diseñadores están en su casa, los fotógrafos solo les lo que ya quieren. Todo es en línea. Bueno, pero ahora yo he visto recientemente una nueva experiencia que te trajo a un periodismo no tan de barrio, diría yo, y es que el proyecto La Prensa de Quetzaltenango es un proyecto bastante atrevido porque te pones a competir con los grandes medios corporativos. Cierto. Pues, y eso, cuéntanos cómo va esa, después de The Local Times, ¿qué pasó? Estuve en nuestro diario. En nuestro diario. Yo quise sacar un periódico, 5 números aquí, que se llamaba El Occidente, para Shela, porque como soy de Shela, quería sacar un periódico. Pero en nuestro diario sí continuó con esa segmentación regional, ¿verdad? Sí, te voy a contar. Lo que pasa es que, ¿de dónde vienen todos esos periódicos gratuitos que están ahora aquí en la ciudad, como Soy 502 y Publi News? Vienen de una idea del metro. El metro en Argentina, el metro en España, y de 20 minutos también en España. 20 minutos es un periódico que saca 20 minutos Madrid, 20 minutos Valencia, 20 minutos Cantabria, y en las esquinas los estaban repartiendo. Y el metro, en cambio, se repartía en las estaciones de metro. Tenían sus, ¿cómo se llama? Su segmento ya, su canal de distribución. Entonces la gente que se iba al metro, estaba agarrando su metro y se iba en el metro leyendo. Entonces uno lo miraba y decía, esto es novedoso, esto es ir a hacerlo a Guatemala. Pero en ese tiempo estaba Prensa Libre, es decir, hacer un periódico era un sueño. Es decir, algo inalcanzable, ¿no? Entonces decías, necesito rotativa, necesito tinta, necesito un edificio, cuántas cosas, ¿no? Pero esto hay que hacerlo en Guatemala. Entonces, Emisoras Unidas vinieron y compraron la franquicia de Metro. Entonces nosotros lo que hicimos, porque Metro lo tenían ellos patentado en nuestro diario, porque lo vio el Chofo Móvil, lo había visto también en su momento y dijo, voy a patentar en Guatemala Metro. Lo que sucede es que si no lo usaba, el Publi News iba a agarrar Metro. Entonces, Adrián, ¿qué hacemos? Hagamos Metro nosotros, metropolitanos. Y entonces hicimos en nuestro diario, en vez de un tiraje, que en ese tiempo tiraba 250,000, se tiraron 50,000 solo para la ciudad, que iban insertos que se llamaban Metro. Y la tarifa ya no iba a ser de 40,000 quetzales una página, que podía ser ahora de 10,000. Entonces, hagámoslo en todo el país. Y comienzan a hacer los regionales, que el sur, que el occidente, que el norte, que el Petén. Y entonces, así es como nuestro diario logra, en ese momento, hacer sus suplementos todos los días, en cada área, en Cobán, en Petén y en todos lados. Entonces, ese era fascinante, ese proyecto. Lo que sucede también es que sí se necesitaba mucha inversión, y creo que nuestro diario... Corresponsales, vendedores regionales, distribuidores, bueno, los distribuidores ya estaban con los puntos de venta. Ellos ya tenían toda la infraestructura, que era genial. Esa infraestructura de nuestro diario era genial. Es decir, Móvil hizo un trabajo indiscutible, buenísimo. Ellos tuvieron un conflicto de dueños. ¿Y entonces qué? Termina la experiencia en nuestro diario, y cómo que regresas a Shela, a tus orígenes, a comer checas, a tomar chocolate y a montar el periodismo allá. Prensa Libre, el grupo Prensa Libre tenía durante 30 años, tuvo
un periódico en Quetzaltenango que se llamaba El Quetzalteco, que lo hizo Rodolfo Custodio, y de ahí se lo quitaron a Rodolfo y se lo apropiaron los empresarios. Y lo trabajaron 30 años, era una edición a la semana, después 2 veces a la semana. Cuando fue el conflicto que tuvieron ellos de dueños, ya lo hicieron casi todos los días. Y nuestro diario también tiraba todos los días su Quetzaltenango. Comenzó una guerra, perdieron los dos. Tuvieron que cerrar la operación de Quetzalteco. Y se quedó sin trabajo, Pérez. Ahí perdieron la operación. Creo que era un desastre financiero. Algo pasó ahí, no sé exactamente. Y cuando termina eso, yo me encuentro otros quetzaltecos que me dicen, hagamos un periódico que quede en vez del Quetzalteco. Y yo feliz, hagámoslo. Y 6 meses... es como estás ahora con la prensa. Exactamente, pero con el giro del negocio, como lo es Metro, como lo es Publinews, como lo es 502, obsequiado hasta la mano de su casa, de la gente, y en los carros todos los sábados lo estamos obsequiando. Ahora, hay una cosa interesante, y es que también he visto presencia digital de la prensa. La prensa de Occidente. Claro, de la ahora prensa de no se Occidente. puede quedar solo con el impreso, pues. El impreso lo están viendo gente mayores de 35, 40 años. Y todo el mundo está en digital. Entonces la tendencia es en digital. Y el año pasado, por ejemplo, tuvimos la ayuda de Google News, una iniciativa de Google News, nos ayudó y nos dio entrenamiento y nos dio cursos y nos dio muchas facilidades, y pudimos en la época de pandemia, cuando nos encerramos y dejamos hacer el impreso, dedicamos a lo que es el digital. Hay falta mucho por hacer. Y estamos en el... Pero ahora hay una cosa que los amigos de aquí no saben, y es que además de periodismo impreso, de ser un analista político agudo, un personaje que ha cuestionado mucho el sistema desde sus redes sociales, Adrián Velázquez también era locutor. Yo te acompañé al programa que se llamaba Stereo Express, cuando en aquellas épocas de la radio Metro Estéreo, donde estaba Alvarado, estabas vos, los Chomines, y era un programa, y déjeme decirles, radioescuchas que están aquí de Radio Universidad y las personas que me ven en las redes digitales, totalmente fuera de serie. Mientras toda la gente está oyendo los plans, los chicos menudo, en Metro Estéreo, en una franja de la noche, domingo por la noche, se oía Tangerine Dream, Vangelis, ya ni me acuerdo todos los nombres difíciles, todos pronunciados, hermano. Pero muy bien. Y te he visto que esas cosas continúan. Háblanos acerca de tu experiencia en la radio y cómo crees tú que está evolucionando el tema radial. Eso fue muy original, la forma en que yo me conecté con la radio. Nosotros vivíamos en Quetzaltenango. Mi hermana trabajaba como trabajadora social, ya era graduada de la San Carlos, y yo creo que laboraba en la Profam. Entonces cada mes venía a traer su cheque y ya se pasaba todo el país porque tenían ciertos programas. Un día entramos a una venta de discos, estaba el Sergio Alvarado, no lo conocí, pero mi hermana venía con su traje típico y yo la acompañé y quería comprar un disco de la premiata Fornelia Marconi. Yo quería comprar un disco de esos porque en una revista que compré en Shell, leí que era un grupazo y que acababa de llegar a los Estados Unidos y que era La Locura. Entonces yo, por hablar, le fui a decir a Sergio Alvarado que quería un disco de la premiata Fornelia Marconi. No sabía con quién estaba. Y cuando él nos vio, que éramos de Quetzaltenango, nos sentó, nos ofreció café, un agua, y me dijo, fíjate que no tengo de la premiata, pero tengo de Alan Parsons, tengo de Pink Floyd. Y entonces ahí me enseñó y me cambió toda mi mente. Cuando llegué a Quetzaltenango con mis amigos, les fui a decir, mucha, miren lo que fui a encontrar. Entonces, ¿qué discoteca era? Crisalia. En la discoteca no, Crisalia, que Rocky Disco se llama. Rocky Discos. Ahí era el pelón Alvarado. De la antigua. ¿No? Así pues. Pero Carlos sí era promotor, fue promotor de Direca, ¿no?
de discos de Centroamérica. Sí, Carlos. Carlos Alvarado. Sergio, Alvarado. sí, ahí comenzó y después ya se fue a meter a las oficinas de IDECA, pero primero era vendedor de discos en Rock y Discos. Entonces ahí me manda a Crisálida, yo conozco Crisálida, lo que pasa es que un disco nacional en ese tiempo valía $2.75, $3.50, y un importado valía $9.50, $10.50. Entonces los precios eran, en ese tiempo era mucha plata, pues. En el caso mío, comprar un disco importado era así como tener un discazo, ¿va? Y así comencé la relación y Sergio nos lleva a Radio Exclusiva con Mario David Paniagua, nos lleva con Jaime Paniagua y lo ven a uno de chavito, pues tenía que 20 años tendría yo y ¿querés hablar? Sí, querés hablar, ¿cómo no? Pero yo quería poner esa música que yo había leído y que me fascinaba. Y ahí es donde comienza mi gusto por la música electrónica, la música rock, la música sobre todo europea. Y de ahí hasta... Le llamamos música, ¿cómo era el dicho? Música con sentido para tus sentidos. Para sensibilidades desarrolladas. Sí, para ahí me música invitaste cósmica planeadora. Sí, me invitaste un par de veces al programa, yo las acompañé y todo. Pues Adrián, ha sido un gustazo tenerte acá, esa trayectoria que inspira a todos los muchachos de Ciencias de Telecomunicación que ven semana a semana acá las publicaciones en las redes sociales y que escuchan a través de Radio Universidad a periodistas de trayectoria que cuentan un poco de historia, porque para entender cómo es el periodismo de hoy hay que comprender cómo se hizo anteriormente. Un último comentario. Por favor. Libertad de prensa. ¿Cómo ves la libertad de prensa en esos momentos? Muy cuesta arriba. Bueno, nunca ha sido fácil. Irma Flaquer, ¿te acordás de todo lo que nos platicaba Juan Iriarte? Lo que vivimos en el pasado. En Guatemala siempre ha sido jodido. No está fácil, pero está mejor que antes. Pero Guatemala siempre ha sido jodido. En la época de la guerra, ¿te acordás con Manuel Villacorta, con Carlos Rigal y todo? Vivíamos asustados. Bueno, acordate cómo terminé yo haciendo el periódico, el suplemento turismo. Sonia Martel. Sí. Sonia Martel. Es la otra patoja que ayer o ayer fue su aniversario. ¿Cómo es que se llamaba? La que secuestraron. Era jodido. En la época de prensa libre, Serrano Elías y todo, nos cerró la prensa libre, nos quitó los periódicos, los tuvimos que sacar bajo los sacos en todos lados, nos tenía rodeados. Ahorita nuevamente viene otra embestida, gruesa. Bienvenida sea, vamos. Así es la vida, la que escogimos y... Bueno, pero ahí estamos, vamos a ir a comer cejitas por allá en Quetzaltenango. Bueno, amigos de Radio Juventud, ha sido un gusto recibir aquí en los estudios a Adrián Velázquez, periodista de años. Esperamos que futuro socio de la APG. Y quiero decirles a todos ustedes que el que no conoce la historia está condenado a repetirla, y por eso es que le traemos a figuras de larga trayectoria en el periodismo guatemalteco que han construido lo que hoy muchos dan por sentado por un derecho normal, que es la libre emisión del pensamiento. La libre emisión del pensamiento se ha construido con la valentía y la fortaleza de muchos periodistas que, como Adrián, pues dijeron no a la censura y se enfrentaron. Muchas gracias, Carlos, y muchas gracias, Adrián, por estar con nosotros, saludos y mis mejores deseos para ese proyecto de la prensa allá en Quetzaltenango. Vamos a un corte comercial. Muy amable, muy amable. Gracias. Radio Universidad.